yo hablaba de constelaciones familiares y también de coaching, ¿no? El curso iba a tener estas dos herramientas importantes, que en realidad son importantes porque nos dan la posibilidad de esta transformación, ¿no? Esta transformación, la cual, digamos, yo estoy invitando a que realicen esta transformación y a la cual yo también la transité. Entonces, ¿cuáles fueron las dos herramientas importantes para mí? Estas dos. Por eso decidí hacer el curso y tomé todo lo que me sirvió a mí para poder compartir con ustedes y poder, bueno, que ustedes puedan lograr, ¿no? Lo que uno va logrando. Obviamente, a ver, con este curso no quiere decir que, wow, va a cambiar toda mi vida, pero de a poco vamos haciendo pasos, ¿sí? De transformación. Entonces, este va a ser un curso más en el cual ustedes van a ir incorporando esta herramienta juntamente con el coaching. Ya ahora yo voy a ir explicando qué es cada cosa. Van a ir tomando estas herramientas y van a empezar a ver, ¿sí? Cuáles son los cambios. Para eso necesitamos estar muy, pero muy presentes. Y cuando estamos muy presentes, ustedes se preguntarán, ¿cuándo? ¿Cuándo estamos muy presentes, Gris? Y bueno, yo les digo, a ver, somos personas que nos distraemos mucho, tenemos mucho bombardeo en el exterior, en el cual todos nos llaman la atención y wow, me voy para allá, wow, me voy para allá, me voy para allá, y nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos. Entonces no estamos en el presente. Estamos proyectando el viaje, estamos proyectando el trabajo, estamos proyectando la casa. No está mal, sí, porque tenemos que proyectar, pero también volvamos al presente, ¿sí? Porque nos estamos perdiendo el presente. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Cómo estamos hoy? Registrar, ¿no? Y yo les diría que tengan esta regla, que es muy importante cuando se despierten, ¿sí? Registren cómo se levantan, cómo se sienten, si han soñado algo, ¿sí? Yo soy muy de los sueños, así que para mí eso es muy importante. Estar presente quiere decir que qué es lo que yo siento en este momento y me registro a mí, ¿sí? No el exterior, sino qué me pasa a mí, cómo estoy, si me duele algo, si estoy normal como todos los días o algo me está pasando, ¿sí? Sí. Eso es, respiro y siento, ¿sí? Eso es estar presente. Bien. Para comenzar, obviamente necesitamos saber qué son las constelaciones y de dónde viene para hablar de Bert Hellinger, porque él es el padre de las constelaciones, el padre de la filosofía, de esta filosofía. Entonces yo hice un resumen, ¿sí? Que bueno, seguramente ustedes ya muchas veces han escuchado, las personas que van a mi taller, por lo general yo siempre hablo de él, eh, porque también lo traigo, ¿no? Es como parte es parte de mi trabajo, es parte de mi vida, es parte de la vida de ustedes en ese momento, porque traemos su filosofía. Entonces, voy a contar un poquito así muy resumidamente. Que en un primer momento, cuando Bert Hellinger descubre esta nueva herramienta, eh, él fue sacerdote, sí, fue filósofo, tuvo muchísimos títulos, muchos. Fue sacerdote y estuvo con los Ureyes 15, 16 años, creo. Y él venía como gestando esto, y no solamente lo venía gestando él, sino también otro grupo de personas. Pero bueno, él como que dejó sus hábitos y se decidió a abocarse completamente a esto, ¿sí? Bueno, un amigo le dijo una frase, esa frase le llegó muchísimo en lo profundo a él, entonces dejó los hábitos y dijo, estoy para esto, ¿sí? Y entonces me entrego a esto. Y así fue como él le dio un nombre, que en realidad es en alemán, y ese nombre fue primeramente el posicionamiento familiar, ¿sí? Nosotros le decimos configuraciones familiares. Y de ese posicionamiento familiar, Em, él cuando convocaba y hacía las reuniones, los talleres, él ponía a las personas, ¿sí?
y le preguntaban cómo se sentía en ese lugar. Es como una configuración que hago yo. Entonces le preguntaba cómo se sentía en el lugar en donde él estaba. Por ejemplo, ponía el sistema familiar, ¿sí? Lo ponía al padre, a la madre. Por supuesto, le preguntaba cuántos hermanos eran. Supongamos que sean dos hermanos, entonces si era el primero o era el segundo, y lo ponía, ¿no? Entonces ya lo ponía en su lugar, era como está puesto, ¿sí? Y entonces le preguntaba qué sentía. Y bueno, así fue como progresando esto hasta que él se dio cuenta de que en realidad cuando él ponía a estas personas en esos lugares, las personas sentían muchísimo. O sea, era como, wow, se quebraban, ¿sí? Otros decían que le latía mucho el corazón, otros es como que temblaba un poco su cuerpo. Entonces eso empezó a investigar él y así se fue transformando como a llegar a las constelaciones familiares, que son los movimientos del alma, ¿sí? Esa fue la transformación que tuvo y hoy Brigitte Chambertier le dice los movimientos del espíritu, ¿sí? Bueno, en un primer momento entonces se le decía posicionamiento familiar, ¿sí? Y tenía esta metodología. Después, eso en Europa. Y en nuestro país de habla hispana, ¿sí? Le decíamos constelaciones familiares. Pero en realidad ya llegó acá con esa transformación, ¿sí? O sea, ya llegó como constelaciones familiares. Bueno, ¿qué método utiliza? O sea, utiliza el método fenomenológico, ¿sí? Porque realmente es un fenómeno. O sea, todavía la ciencia no puede explicar. Está Bergelinger Ciencia en México, donde se sigue investigando esto, por eso también es como va evolucionando esa metodología, evolucionando las constelaciones, ¿sí? Antes se decía el movimiento del alma, bueno, hay un grupo que lo sigue haciendo y otro dice el movimiento del espíritu. Eh, entonces, bueno, ¿por qué Bergelinger le dice que es una filosofía? Porque una vez que uno aprende, sí, cómo es esto, porque en realidad no solamente tiene una metodología, sino también es una filosofía. Cuando uno incorpora esta herramienta a la vida, se da cuenta que empieza a vivir de otra manera. Empieza a vivir en los lugares que corresponden, en los roles, ¿sí? O sea, se da cuenta, o sea, ya es como, hay una apertura de conciencia en donde yo me doy cuenta de, ¿no? Y entonces cuando yo me incorporo eso a mi vida, esto lo llevamos y a veces sin darnos cuenta lo implementamos, lo incorporamos. Bien, bueno, yo acá les puse también como, no sé si pueden ver, bueno, me puse a explicar un poco eh, cuando se representa una persona, ¿sí? Bueno, cuando una persona permanece, a ver, lo voy a leer un poquito acá. Y se representa una situación actual del personal, del consultante, ahí me equivoqué, es de la persona o sistema se representa con una persona u otras herramientas, ¿sí? ¿Por qué decimos que se representa con una persona u otras herramientas? Porque a veces cuando hay consultas individuales, yo utilizo almohadones y no habiendo consultas individuales también cuando son grupales, ¿no? Por ahí miran para abajo, entonces pongo un almohadón. Por eso dice que se utilizan otras herramientas. Em, bueno, entonces la información comienza a emerger, ¿sí? En una constelación, dice, muestra una situación del pasado, que eso ya lo sabemos, o no, por lo menos ustedes que vienen siempre a los talleres, eh, bueno, que por alguna razón no se pudo integrar, ¿no? Entonces permanece y ese vínculo es el vínculo con el cual la persona está ahí entramada, ¿sí? Bueno, acá yo puse algo muy importante, que es, bueno, acá también dice de que cuando después que constelamos lo que se siente, ¿no? Que se siente alivio, tranquilidad, bueno, eso. Y lo que quería resaltar es
cuándo no se tiene que constelar para evitar algo. ¿Por qué? Porque nosotros en constelaciones no excluimos, sino incluimos, ¿sí? O sea, yo no voy a trabajar algo que quiero sacar. O sea, eso no va a suceder en una constelación, o por lo menos conmigo, ¿no? Como facilitadora, yo les digo, traemos eso a mirar. Entonces, yo por eso puse acá, no constelamos para evitar que no suceda algo, sino lo que sucede es que tenemos una amplitud de conciencia, ¿sí? O sea, podemos ver eso. Perfecto. Entonces allí dice que ya quizás nace la semilla para el cambio y la responsabilidad. Es un trabajo que hace cada uno junto a esa nueva conciencia y no es del facilitador. Y esto también tiene que quedar claro. O sea, ya no miro por el agujerito, sino miro más expansivamente. Y no es un trabajo del constelador. El constelador o el facilitador, que es lo mismo, em, solo es un instrumento, una herramienta para, ¿sí? Para que ustedes puedan mirar algo más. Solamente eso, pero en realidad el consultante es el que trae la información. Si el consultante no puede abrirse, porque desde la conciencia podemos muchas veces abrirnos y estar disponibles y todos y dispuestos, muchas veces desde el alma no. ¿Sí? El alma sabe, entonces hay que respetar. A veces no estamos disponibles, ¿sí? Y yo a veces quiero desde mi conciencia, pero mi alma me dice que no, entonces no hay movimiento en el campo fenomenológico. ¿Sí? ¿Me levantabas la mano, Karin? Y una pregunta, ¿cómo sería, o sea, esto de constelar porque quiero evitar algo, que suceda algo, y bueno, sabemos que no se hace, pero ¿cómo sería? O sea, ¿qué sería algo que alguien lleve a la constelación para decir quiero que esto, evitar esto? Claro, por ejemplo, Situación así, con y ejemplo. por ejemplo una enfermedad, ¿sí? La enfermedad ya está instalada, supongamos, hipertensión, ¿sí? Hipotiroidismo. O sea, son enfermedades que ya están instaladas. Entonces, no constelamos para evitar que suceda eso, sino para ver qué nos trae eso. O sea, qué nos trae esta enfermedad a mi vida, qué me trae para mirar, ¿sí? ¿Por qué viene la hipertensión? ¿Por qué? Porque hay una cierta tensión seguramente en mí en la cual yo no puedo resolver, ¿sí? O sea, bueno, estoy hablando ya desde otro lugar, pero es eso, em, o por ejemplo, a veces tengo que asentir, ¿sí? A que mi padre se vaya de este mundo. Entonces no es lo que yo quiero, sino lo que a veces el sistema hace, ¿sí? Sucede. Y a veces la constelación, ¿en qué te ayuda en ese sentido? A mirar eso, ¿sí? Y a poder comprender. O sea, no es lo que yo quiero. No va a pasar lo que yo quiero en muchos casos. En otros sí, sucede, pero en algunos casos no. Lo que nos ayuda a la constelación ahí es poder mirar con compasión, ¿sí? Es acompañar al otro en eso que le toca vivir. Por ejemplo, por ejemplo, no constelamos para evitar que no suceda algo, como, a ver, ¿alguien tiene algún ejemplo en particular? A ¿Algo ver, en particular? eh, para evitar, por ejemplo, una infidelidad, podría ser. Eh, claro, pero en ese caso te va a llevar la constelación a mirar qué te trae la infidelidad, ¿me entendés? O sea, Claro, no estás, o sea, no vamos a evitar que haya otra infidelidad. claro, entiendo. ¿Sabes cuándo no va a pasar? Cuando vos puedas mirar,
por eso dice amplitud de conciencia, cuando vos puedes cambiar eso, ¿no? Y a sentir, y cuando vos asientas a eso, es muy probable que eso no suceda, ¿sí? Bien. O que si sucede, no suceda tanto, o sucede una vez y después no sucede más, ¿sí? Porque Ah, también entiendo. hay tiempos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ustedes cualquier cosa me preguntan, yo todo lo que sepa voy a compartir. Bien. Y cuando hablamos de filosofía y de constelaciones, siempre vamos a los órdenes del amor, ¿no? Porque es como el pilar, digamos, de esta filosofía, unos de los pilares, porque están las lealtades inconscientes, el amor incondicional, hay otras también. Em, pero siempre lo traemos porque es tan hermoso, ¿no? Digo yo, es tan lindo los órdenes del amor porque me hace ver en qué lugar estoy posicionada yo hoy, ¿sí? ¿En qué lugar? Porque eso no es consciente, o sea, yo no lo tengo consciente. Y eso es lo más hermoso de las constelaciones, eh, que no, hay muchas cosas que no tenemos conscientes. Entonces nos preguntamos por qué nos vuelve a pasar, o por qué no me pasa esto, o por qué me pasa esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los órdenes del amor, él dice, el amor siempre está, y es real, el amor está, el amor siempre va a estar. El tema acá es cómo está el amor, ¿sí? ¿Está en orden el amor? Hoy vamos a trabajar algo de eso, hoy y mañana. Entonces, es muy importante que sepamos en qué lugar estamos hoy, porque si no estamos en el lugar que nos corresponde, el amor mm, no va a fluir para nada. Siempre vamos a tener trabas, siempre nos va a pasar algo, en todos los aspectos, ¿no? No solamente en pareja, en todos los aspectos, porque el amor está en todos lados. Entonces él habla de pertenencia, o sea, todos pertenecen al sistema. A veces nosotros excluimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo excluimos sin darnos cuenta? Cuando hay alguien, algo de mi hija o de mi pareja que yo no, no acepto. ¿Sí? Estoy excluyendo una parte de eso. Em, o cuando estoy enojada con alguien, entonces no lo quiero ver y que no lo, ni hablo ni nada. Pero no solo pasa por ahí, que no lo voy a hablar ni lo voy a mirar, sino es más profundo, porque quizás esa persona a la cual yo la estoy excluyendo me trae para ver a otra del sistema. Entonces, todos tienen un lugar en el sistema, todos ocupan su lugar, nadie deja de estar. Y cuando lo excluimos, es tan fuerte la fuerza que hacen para estar. Y yo muchas veces me enfrento a eso y yo te hago fuerza para que no. Entonces hay una pelea interna y me paso a veces la vida peleando con eso que quiero excluir de mi vida. ¿Sí? Y darme cuenta que gasto muchísima energía en ese proceso de pelea, porque no sentimos que no queremos, ¿no? Y a veces desde mi conciencia, yo digo, cuando conozco las constelaciones, yo digo, ay, pero les voy a dar un lugar. Mentira, a veces decimos de la boca para afuera que le damos el lugar. Muchas veces, me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿no? Todos tenemos algo. Entonces, de la boca para afuera decimos que sí, la mayoría de las veces. Pero esto es algo más profundo, ¿no? Es por eso decimos, no es eh, darle un lugar y ya está, es asentir a eso. Es decirle el ¿Verdad? sí. Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pregunta? eh, no sé, alguien más preguntaba.
Una Sí, consulta. yo, pero habla vos, Fati, y después hablo yo, pregunto yo. Ah, gracias. Griselda, y en el caso de que yo sea excluida, o sea, cuando uno se casa, ¿verdad? Ya forma un sistema aparte. Sí. ¿Cómo sería ahí? O sea, vos te autoexcluís. No, mi ex esposo se fue con otra persona, o sea, me sacó o sea, yo siento eso, ¿no? A mí me pasa eso. Yo me casé y él se fue con otra mujer. Y Ujú. después de muchísimos años vuelve. Y ahí como que no encuentro mi lugar. O sea, ¿cómo sería? Ahí yo fui excluida, o ¿cómo sería? No entiendo ahí cómo eso. ¿Cuál sería mi lugar? Bueno, ahora yo no te puedo decir cuál es tu lugar. Con el ejercicio vas a, Claro. porque no, o sea, no puedo adivinar. Quizás Seguro. lugar o no, no sabemos. Yo ahí fui excluida, ¿verdad? No, no fuiste elegida en ese momento, pero después te volvió a elegir. Ahora hay que ver, Ah, ¿me entendés? O es sea, diferente eso de la elección y el excluir. es diferente. O sea, Ajá. o sea, es diferente, son diferentes situaciones. En este caso que vos estás hablando, yo te diría, Ujú. él no te eligió en ese momento. Quizás haya elegido a otra persona para estar y después vuelve. Yo ahora te digo esto, ¿sí? Hasta que vos veas cuál es, si realmente estás en el lugar, porque a veces no nos eligen porque no estamos en el lugar, ¿sí? Entonces, no sabemos. Ahora. Ajá, como que voy entendiendo. Bien, Bien, Eh, gracias. de nada. Gris, Sí. sí, te quería hacer una consulta. Em, Acá decías que hay veces que hay situaciones que nos está mostrando algo, Ujú, ¿no? Yo vivo en determinados momentos, vivo situaciones así que me está mostrando algo y me enoja ujú. eso que me muestra, porque Porque, me lleva a un momento o a una situación mira, que era de enojo, ¿no? mm, Y para que eso no me enoje, ¿qué tendría que suceder en mí para incluir o excluir esa situación que me enoja? no Porque excluyamos, nada excluimos. Yo te diría, bueno, o cómo lo aceptaría, cómo asiento entonces eso para que no me enoje, porque esa situación de hoy me lleva a situaciones del pasado, bueno, que me enoja, y yo sé que no debería suceder, digo, pero ¿cómo hago para sentir eso y modificarlo? aparte que te enoja, cuando a vos te enoja, vos estás rechazando esa situación. Porque en su momento, cuando lo vivía, me producía dolor. O sea, hoy lo veo, lo vivo de esa manera, ¿no? Claro. Que son situaciones por ahí de la infancia o de la adolescencia, digamos, o durante mucho tiempo de mi vida, Ya. y siento que, Lo que tenés que incluir ahí, Silvia, son los momentos esos, el momento de la infancia ah, y de la adolescencia. Primero eso, porque eso te resuena a vos cuando vuelve sí, a pasar lo mismo, entonces volvés a ese momento. ¿Me entendés? sí, Vos estás sí, aceptando, pero no estás asintiendo. Aceptar es desde la cabeza y asentir, sí, y a veces los movimientos no son cuando yo quiero, son movimientos internos que tienen peso. Entonces, no es mm, que yo quiero que mañana ya no tener más esto. claro, También pasa por esto, ¿no? O sea, es como lo tomo y suelto. O sea, no puedo controlar, no tengo el control. En esto no hay control. mm. ¿Y Entonces, sí. cuál sería el proceso que tendría que hacer yo para sentir eso? Y que bueno, que ya no me enoje, o que a sentir eso que ya lo viví, ¿Sabes cuál es? porque Voy a decir en una frase cuál es el proceso.
es mirar ese momento con buenos ojos, Ah, con buenos ojos. mm. Es un- Que no es fácil. Yo no, entiendo. no es fácil porque lo pienso y Y ahí me sigue, ahí está el problema cuando lo pienso. Difícil. claro. Ay, cuando lo pienso, ahí está el problema. Justamente Mm, vamos a hablar de coaching, que coaching tenemos mucha cabeza, ¿sí? Necesitamos. sí, Y acá no pensamos. Cuando vos asentís desde otro lugar, que es más profundo que o sea, el pensamiento te va a traer imágenes, ¿sí? sí. Las imágenes que vos, mira, te estaba adelantando a la clase, que vos traes, ¿sí? Se dispara una emoción. Sí. Y en ese disparar esa emoción sale y a veces sale con palabras, Mm, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, por eso digo, no es cabeza, no es cabeza, es mucho más profundo. Cuando vos mires con buenos ojos, vas a mirar con el alma. Mientras vos mires con tu cabeza, sí. mires esas imágenes, O ¿sí? sea que lo que tengo que sentir son esos momentos de la infancia, de la adolescencia, para que hoy, cuando lo viva de nuevo, no me moleste, ya no me enoje. ¿Por qué, Silvia? Te voy a decir algo más. Porque esa sos vos. Entonces hay una parte tuya que estás excluyendo. Y entonces vas a atraer a gente que te excluya. Mm, Porque eso que vos has vivido es tuyo, es tuyo. Y gracias a eso, por más feo que haya sido, vos estás acá, has transitado, mm, ¿entendés? O sea, es mirar eso que he transitado, doloroso, feo, con miedo, no sé cómo. mm, Lo he transitado y hoy soy la mujer que soy. Es eso. ¿No? entiendo. Mm. Entonces, por eso hablaba yo de profundidad, ¿sí? ¿Te he respondido? Sí, Ujú. sí, gracias. Bueno, gracias, Silvia. Creo que creo, no creo, seguramente que esto también le sirve a las otras chicas, así que supongo, ¿no? Sí, sí, seguro, sí. Bueno, bueno, gracias. Todo lo que ustedes pregunten, vamos ampliando y y yo pueda contestar, contesto, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos hablando de pertenencia, ¿sí? Que no solamente pertenecen de la gente del sistema, sino también pertenecen cosas que vivimos a nosotros. Esas somos nosotros, como en el caso de Silvia. O sea, si yo excluyo algo mío, se va a instalar y con mucha fuerza. Y voy a traer, ¿sí? Eso que excluyo. Bien, pasamos a la jerarquía, ¿sí? Que la jerarquía tiene que ver con ese orden cronológico de la vida. Es ese orden cronológico natural de la vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, una planta tiene su proceso, ¿no? Y va ordenadamente, o sea, desde la semilla va creciendo la raíz, la hojita, el tallo, la hojita, hasta que se hace un árbol. Entonces tiene todo un proceso cronológico de tiempo. Bueno, en el sistema nuestro pasa lo mismo. Lo primero es lo primero, dice Bert Hellinger, y entonces quien está primero tiene su lugar primero, el que está segundo, segundo, tercero, tercero, y ahí hablamos de orden. Entonces, cuando yo hablo de orden, hablo de sistema, ¿sí? El sistema, ¿qué significa el sistema? Que también, bueno, más adelante en otra plaquita lo tengo. El sistema es como un sistema de computación o como un sistema digestivo, ¿no? En donde el sistema, por ejemplo, si hay algún problema, el sistema digestivo no funciona bien. O sea, tengo que ir al médico, tengo que tomar algo, o sea, algo está pasando y quizás se enquiste la enfermedad, no sé, pero la tengo que curar.
Bueno, lo mismo pasa con el sistema. Cuando en el sistema algo no funciona, es porque hay un desorden o hay excluidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de jerarquía, es porque no estamos en los lugares que nos corresponden. Y hablamos de nuestro lugar porque, bueno, hoy estamos haciendo este curso para la transformación personal de uno, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué es lo que vamos a hacer? Es mirar dónde estoy yo, en qué lugar. ¿Qué lugares? Porque yo quizás digo, ah, sí, pero yo soy madre, porque yo hago eso, yo hago lo otro, lo llevo, lo traigo al colegio, le cocino, le... Sí, 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 está todo bien, ¿sí? O sea, estamos cumpliendo una tarea, digamos. Es la tarea que venimos ya programados, todas las mujeres y hombres, algunos hombres también lo hacen, como que es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer para ser una buena madre. Y entonces, acá nos saca de contexto las constelaciones, porque sí, bueno, está bueno, sí, hacemos toda la tarea, pero no estamos presentes en su totalidad. ¿Por qué? Porque a veces yo, siendo madre, no me fui nunca de ser una hija, por ejemplo, ¿no? O quizás yo soy madre, pero estoy en el lugar de pareja de mi padre, en totalmente a nivel inconsciente, ¿no? Porque lo amo tanto a mi padre que esa niña quedó enamorada a la par de su padre. Esa alma quedó ahí. Una parte de su alma está ahí. Y entonces, quizás estoy un poco como madre y como hija, pero también estoy más tiempo, ¿no? Y ese es el desorden que muchas veces se da, pero no solo en ese lugar, sino en todos. A veces somos hijas y vamos a ser madre de mi madre, ¿sí? O quizás yo soy la hermana mayor y quizás estoy en el lugar de la hermana menor, que mi hermana menor me cuide, ¿sí? Bueno, eso, de eso se trata la jerarquía. Son los órdenes que ocupas, el orden jerárquico son los lugares que ocupamos, ¿sí? En el sistema. El tema siempre viene de atrás para adelante. O sea, la vida viene de atrás para adelante porque atrás mío están mis padres, detrás de mis padres mis abuelos, mis bisabuelos, ¿sí? Y así sucesivamente para atrás. Y yo para adelante estoy yo, ¿sí? Si traigo vida, la vida que traje, y si esa vida trae otra vida, y así sucesivamente. Y así ese es el orden, ¿no? Digamos, ese es el orden que correspondería naturalmente, ¿no? Pero a veces no Claro. estamos en el lugar cumpliendo el rol, pero no, ¿sí? Entonces pasamos al equilibrio, ¿sí? Em, bueno, el equilibrio es este baile, ¿no? De que habla no Jordi Amenós, sino Joan Garriga, que habla mucho él de la pareja. Siempre lo recomiendo al español. Em, Él dice, es como un vals. En la pareja es como un vals. Y yo digo, en todos los lugares para mí es como un vals, ¿no? Es como un ida y vuelta, voy y vuelvo. Bueno, ese es el dar y el tomar. Entonces, cuando entro en desequilibrio yo, cuando tomo demasiado, ¿sí? O cuando doy demasiado. Entonces, y sucede mucho en el trabajo, con la pareja, ¿sí? Sucede un montón el trabajo, porque yo soy trabajadora independiente, sí, como vos, Cari. No sé si ustedes también, bueno, vos, Silvita, las dos Silvita. Bueno, cuando somos trabajadores independientes nos cuesta mucho poner el valor, sobre todo si no hay cosas materiales, sobre todo si es cuestión espiritual, más todavía. Es así, la Cari se ríe. Sí, o salud, ¿viste? Porque Salud. también es la creencia de que es la vocación y qué sé yo, está bien que lo mío no es la vida de las personas, pero sí la calidad de vida, entonces como que uno desde la vocación de que
Claro, Vivir del maná del cielo, como digo yo. exactamente. Entonces, yo les voy a dar el secreto. El secreto está acá, en el equilibrio. Cuando yo empecé, bueno, primero estuve todo un año como eh, devolviendo quizás, ¿no? O aprendiendo y tomando y también dando. Pero después que llegó un tiempo, ya era como que yo sentía que necesitaba la retribución. Habían sido muchos años, mucho gasto, muchas cosas y yo lo sentía así hasta que, bueno, hablé con alguien y pude verlo. Pero no, no obstante así, me pasaba que una vez que pude poner el valor de mi consulta, resulta que en las consultas me tomaban el turno y me dejaban pagando de verdad, porque yo prendía el aire una hora antes, por ejemplo, para que se enfríe el espacio, porque tengo todo vidrio, y entonces nunca llegaban. Entonces yo pagaba el aire, pagaba mi tiempo de espera, porque me baña mi programación del día, y entonces me daba mucho enojo. Y entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer? Poner en equilibrio esto también, porque estoy desequilibrada. Esto no puede ser. Y entonces ahí dije, bueno, ¿cómo pongo en equilibrio esto? Y dije, bueno, se seña la consulta. La persona que no llega, o sea, sabe, porque yo le mando lo del turnito, sabe que tiene la consulta, es responsable del aporte que hizo y es responsable de lo que quiere hacer. Porque la persona viene a mí, no, yo no la busco. Entonces llegan a mí. Entonces, a partir de eso, empecé a sentir que estaba en equilibrio. ¿Te resuena esto, Cari? Te pregunto porque veo las caras. Sí, 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 es que hice lo mismo, me pasaba exactamente igual. Imagínate que uno, bueno, igual que vos, los turnos, la gente es, yo a veces no entiendo y digo, me pregunto siempre, em, ¿cuándo se ha llegado al punto de pensar que decir, no sé, no gracias, o no voy más, o no voy? eh, que ni siquiera tenés que dar explicaciones, simplemente por un mensaje decir eso, eh, es peor que no responder. Y la gente elige, como se dice hoy en día, clavarte el visto, no responderte y dejarte ahí, y no responderte nunca. Es decir, y Ujú. estás vos en tu lugar, en tu espacio, eh, como perdiendo el tiempo porque estás esperando. No, no, Aparte, no te avisan, no te avisan nunca, nunca. O sea, digo, es tan fácil mandar un mensaje y decir, no voy a ir. Es todo. Que no tenés que dar explicaciones quizá del por qué no vas a ir. Listo, ya está. Es lo de menos. No voy a ir. Sí, sí, también empecé con lo de la seña desde el año pasado. bueno, muchas personas me aplicaron cuando yo les conté esto y me preguntaron, y muchas personas, por ejemplo, dentistas, médicos, cosmetólogas, que me dijeron, qué bueno que hayas implementado esto, yo lo voy a implementar. Sí, Es como, bueno, de alguna manera curo, porque uno realmente, o sea, yo voy a hablar de mí, yo, por ejemplo, programo el día, o sea, yo me levanto y programo el día. También lo comparto a esto para que si ustedes lo quieren aplicar, ¿sí? Porque es muy bueno, porque esto nos permite no molestarnos, no enojo, ¿sí? Sobre todo en lo espiritual, que es tan, como decías vos recién, Cari, no, no está, no, es como la gente no lo ve, ¿no? O sea, yo digo, no se dan cuenta lo importante de la salud mental, la salud espiritual y la salud física. O sea, eso.
es vida. Entonces no se dan cuenta Ujú. de lo realmente importante que es la vida, ¿sí? Entonces prefieren otras cosas. Pero bueno, no vamos a, no vamos a hablar de nosotros, hablemos de nosotros. Entonces, bueno, de eso se trata el equilibrio, ¿sí? Entre el dar y el tomar. Y es una muy buena técnica para ustedes que, que son, bueno, acá yo hablaba recién del sistema y también expliqué lo que es el sistema. Creo que ya lo hablamos a esto, pero bueno, decía que es lo que era el sistema, sí, que es una conexión, o sea que si en esa conexión algo falla, y hablaba del sistema digestivo, el sistema empieza a hacer, aprende la luz roja, ¿no? O sea, a ver, una úlcera, gris, una úlcera, no voy de cuerpo, algo pasa en mi intestino, bueno, así pasa en el sistema. ¿Sí? Cuando hay un desorden. Este, yo hablaba de la computadora acá, bueno, pero estamos todos conectados, o sea, nada se pierde en el sistema, nada. Es una gran conciencia donde se guarda todos los hechos que sucedieron en nuestro pasado. Está en esa conciencia, una gran conciencia familiar. Y de ahí vienen muchas veces a nuestro presente, que no nos damos cuenta y que a través de la constelación podemos mirar. Tomar un poquito de agua. Bueno, ¿y por qué yo puse el coaching? Porque el coaching, viste que yo te decía, Silvia, recién, del coaching, que el coaching, mucha cabeza, ¿sí? Bueno, ya Eh, me fui. es mucha cabeza. Entonces, en esa cabecita que tenemos nosotros, cuando somos niños, bueno, crecemos en el seno familiar, bueno, a veces crecemos en un seno familiar, a veces crecemos en otros lados, pero donde crecemos se crea las creencias, ¿sí? Y muchas veces esas creencias son esas creencias limitantes que no nos dejan avanzar, que la tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño que escucha a los padres decir, por ejemplo, que el trabajo es sacrificio, supongamos, ¿no? Entonces ese niño escucha eso queda en la cabeza del niño. Y aunque no lo tenga consciente, está. Y en algún momento sale. Y no solo sale en la emoción, sino sale a veces con las palabras, ¿sí? En la emoción porque, bueno, qué sé yo, me cuesta mucho, me da tristeza ver que me pase lo mismo que a mis padres, ¿no? De que el trabajo cuesta demasiado. Y entonces lo pongo en palabras también a veces y digo que el trabajo, le digo al otro, que el trabajo es mucho sacrificio para mí, mucho sacrificio. Bueno, Entonces estoy viendo, eh, no puedo entrar por una. ¿no? ¿Qué pasa? No está bien. ¿Pasa, Silvia? No, no, no está bien. Estaba conversando que me estaban hablando de acá de mi casa. Bueno, podés Disculpe. apagarlo si querés al micrófono, así hables tranquilo. Bueno, entonces decía que uno crece con esos pensamientos, ¿sí? Con esas creencias que vienen del sistema. Que generacionalmente, porque a los abuelos le costó, porque vino, supongamos, de España, ¿no? Y labraban la tierra, y era puro sacrificio, y entonces costó muchísimo el trabajo. Entonces con esa creencia crezco yo. Y soy una esponjita, Cari debe saber que somos una esponjita que captamos todo con una antenita así, chu, 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 hasta los 7 o 8 años creo. Entonces, todo viene a mi cabeza y yo no soy consciente de eso. Pero después en grande sí, y lo llevo, ¿sí? Y lo digo. Entonces,
Empecemos a tener conciencia de lo que decimos. De eso se trata el coaching que yo doy, que es el coaching integral. Entonces, empecemos a escucharnos. Esto se llama programación neurolingüística, ¿sí? Es reprogramarme, empezar por las palabras que digo. Me escucho primero, siento, y entonces voy a saber de dónde viene, ¿sí? Y a veces hasta esas creencias las llevo a mi cuerpo. ¿De qué manera las llevo a mi cuerpo? Quizás trabajando y que mi cuerpo se canse demasiado o enfermándome cuando quiero hacer algo sin sacrificio, me siento culpable porque el trabajo tiene que ser sacrificado y entonces no puede ser que yo gane mucha plata sin que me sude la sangre, digamos, la transpiración. Entonces, entonces me enfermo, ¿sí? Y entonces me enfermo. De eso se trata esto de tomar conciencia. ¿Sí? Una vez que yo tomo conciencia de dónde viene esto, empiezo a escucharme también. Escucho mi cuerpo y escucho lo que digo. ¿Qué digo? ¿De dónde viene eso que digo? ¿Sí? ¿De dónde viene? Muchas veces nos pasa eso. Bien, entonces pasamos, vamos a ver estos tipos de bloqueos que, que bueno, algunos ya hablamos, que por ejemplo la exclusión, ¿sí? Hablamos que la exclusión me bloquea porque no estoy en el lugar, o sea, no están cada uno en su lugar. Eh, la inversión de roles, que es cuando, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de mi madre como pareja de mi padre, ¿sí? O cuando me voy al lugar de mi hermano y me hago la grande y quiero ser la mayor y empiezo a decir que esto así, que esto así con el dedo. Y entonces ahí hay inversión de roles. O las lealtades invisibles. Las lealtades invisibles, por ejemplo, por amor al sistema, ¿sí? A mí me va a costar mucho trabajar, mucho me va a costar ganar el dinero. Es una lealtad, aparte de ser una creencia del sistema. Entonces yo soy leal con esa creencia, ¿sí? Así como esa hay un montón de ejemplos, un montón de ejemplos. Y las cargas transgeneracionales, Perdón, Griselda, las lealtades invisibles, ¿es porque uno no es consciente de esa lealtad que está teniendo mm, a sus ancestros? ¿No es consciente? a veces O sí sea, sabemos de dónde viene, ah, pero bueno, ah, necesitamos trabajarla, ¿sí? ah. Entregarla. No, Esto, yo por la definición, como dice lealtades invisibles, yo pensaba en esto de que por ahí es algo que yo hago y no estoy siendo consciente de que le estoy siendo leal a algo que tiene que ver más con mi historia, de claro, mis padres, mis abuelos. claro. Y una vez que la ves, que sos consciente, hay que trabajarla. Mm, La podés tener eh, consciente, como vos recién me hablabas. Por ejemplo, vos sos consciente de que a vos sí, no te resuena, ¿me entendés? sí, Bueno, ahí ya estás siendo consciente. Y sabes que tenés que trabajarle cómo ahora. Ahora sabes cómo tenés. claro. Bien. Ah, Bueno, las cargas transgeneracionales, que son estas, por ejemplo, la lealtad es mucho peso. Los secretos y los traumas no elaborados. Em, a veces hay mucho secreto en el sistema, ¿sí? Y eso nos pesa un montón a nosotros y lo llevamos. O sea, cuando uno abre el campo, puede mirar cuál es el tipo de bloqueo.
Los otros días vino un chico a constelar y él vino a, escuchen esto, vino a constelar. Yo tengo cada cosa, yo me sorprendo siempre con las constelaciones. Él venía a constelar las malas decisiones. Entonces, a constelar las malas decisiones. Y yo le dije, ¿por qué no constelar las decisiones? ¿Por qué malas y buenas? Nosotros en constelaciones evitamos decir malas y buenas. Son decisiones. Y entonces él me dijo, porque son malas las decisiones que yo tomé. ¿Y por qué crees vos que son malas las decisiones? Son decisiones. Y él me dijo, no, pero es que son decisiones malas. O sea, había algo que él no podía ver, ¿sí? Yo creo que Silvia estuvo en esa constelación. Sí, estuve. Ah. Las dos creo. Ella también. Hasta Silvia Sí, yo también también. estuvo. Y fue increíble porque Sí. las, era la madre del bisabuelo, ¿sí? Que ante una decisión, quizás ella era la que sentía que había tomado una mala decisión, ¿sí? O quizás el bisabuelo es el que decía, mi madre tomó una mala decisión, no sabemos, pero de ahí venía. Estaban, cuento para vos, Cari, estaban en guerra, ¿sí? Y entonces, ante la guerra, la madre decide enviar a su hijo pequeño, no me acuerdo si era bebé o ya era niño, en el barco a América, solo. Llega acá ese bisabuelo y lo cría una familia. Obviamente se casa, tiene hijos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde venía esto? ¿No? Entonces yo le dije, ¿vos qué pensás? ¿Que fue una mala o una buena decisión de tu tatarabuela, viene a ser, ¿no? Elegir entre la vida y la muerte. Porque sí, se quedaba en la guerra. Y si se iba, tenía la posibilidad de vivir, como que la tuvo, ¿no? Entonces, em, cómo transgeneracionalmente viene esta mirada, ¿no? De cómo decido. O sea, él traía este hecho de esta mala decisión, pero tenía un fondo transgeneracional. Entonces, estas son las cargas que a veces traemos. Y cómo a él lo bloqueaba esto, ¿no? Porque él decía que él tomaba malas decisiones y aseguraba eso. Y cuando yo le decía, son decisiones, ni buenas ni malas, porque esas decisiones te van haciendo a vos ser. Y en la vida tomamos buenas y malas. Por eso no hay ni buenas ni malas. O sea, las tomamos las dos. Son decisiones, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo se sienten hasta acá? Bien, perfecto, aprendiendo. Aprendiendo, sí. Bien. Tomando Y apuntes. estaba pensando, fíjate, que él decía de las decisiones, y si no hubiera sido por esa decisión, quizás él ni siquiera Es que, existía. es que esa decisión lo llevó a él a obtener esta vida. Claro. Que viene esto, esta carga, ¿no? De transgeneracional, en donde a él, cómo lo bloquea a él en tomar decisiones que él cree que es una mala decisión, lo que él hace, él le dice que son malas decisiones. Y por eso venía a constelar eso. Ahí fue increíble la constelación, porque nos sirvió a todos. Sí. Sí. Bueno, bueno, vamos a pasar acá a la reflexión personal. Sí, yo les había pedido que si tenían, que por favor tengan lápiz y papel. ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, y ahí hay preguntas
qué bloqueos o qué sienten ustedes que traen generacionalmente que puede bloquearlas de la historia familiar, de mi historia familiar? Eh, ¿Y qué qué historia? bloqueo. Claro, qué bloqueos, que era lo que estábamos viendo recién. Ah, Eh, ah, sí. ¿Y, y qué historia me cuento sobre mi familia? Porque Mm, hoy, hoy ustedes se van a contar una historia y quizás mañana mm, se cuenten otra. Quizás son pequeños cambios, pero hay. mm. Bueno, primero esas dos, para no ir tan así con todo, todo junto, y después vamos con el árbol, si es que tenemos tiempo, ¿sí? Si no, lo dejamos para mañana el árbol y hacemos esto porque me interesa que ustedes puedan a conciencia eh, ver si a conciencia tienen algún bloqueo que ustedes creen que lo tienen generacional, que lo traen generacionalmente. ¿Y cuál es esa creencia o ese bloqueo? Y que se cuenten la historia. Cuenten la historia me cuento sobre mi familia. Entonces yo les voy a dejar un ratito, tómense su tiempo para hacerlo, porque así no lo hacen, a veces uno no lo hace después de que terminamos. Me pasa a mí que las dos preguntas la encerré en una. Es como que, Ahí mm, dice, ¿qué sé de mi historia familiar? O sea, ¿qué sé de mi historia familiar que a mí me afecta o me bloquea, ¿no? sí, al escribirlo me acabo de dar cuenta de algo. Ajá, es que ¿Qué va? de eso se trata, por eso yo digo, les doy el tiempo, ¿sí? Para que lo hagan acá, Sí, porque a veces lo dejamos como tarea y no lo hacemos nunca, o lo hacemos así nomás, a las apuradas. Entonces acá, sí. mientras yo hablé todo esto, está todo fresco y entonces puedo ir como relacionando y me doy cuenta ¿sí? Cuando uno escribe, la escritura es Sí. terapéutica. La escri- eh, Jordi Amenós, yo hice un curso con Jordi Amenós, un seminario, y él hablaba de la escritura terapéutica, también hablaba de los cuentos que nos contamos, de las historias, Mm, ¿sí? Que nos contamos y nos volvemos a contar y las reafirmamos esa historia. Y la hacemos tan nuestra la historia que siempre la contamos igual, pero resulta que cuando llegan las constelaciones, esa historia comienza a cambiar, ¿no? Porque empiezo a preguntar, porque me doy cuenta porque, ya no, esto no era así, la abuela no vivía acá, vivía allá, y entonces, ¿no? Nació en tal lugar. O sea, no me quedo con lo que me han contado, sino empiezo a investigar qué hay. Entonces, por eso les decía yo, cuando ustedes ahora escriban, quizás mañana ya tengan una transformación, o quizás con el tiempo, porque empiecen a preguntar o se den cuenta ¿sí? Empiezan como a transformar esa historia, o a trabajar en mí, que yo ya miro con otros ojos, y entonces no escribo que la abuela era mala, por ejemplo, ¿no? era mala. Tenía fama, por lo menos. Tenía, O capaz que vemos el hecho solamente así en sí, sin el juicio, sin juzgar eso. claro, Mm, en el juicio. Ujú. Por eso decimos, miramos con otros ojos. Sí, Ah, eh, sí. ¿Ya han terminado? sí, sí, yo en lo poquito que escribí ya me resonó esto y ya dije, bueno,
Eso fue acá. un poquito, Creo ¿no? que, creo que para mí fue como una respuesta y Ujú, justo tiene que ver con esto de las lealtades. ujú. Como que dije, "Ah, acá está la lealtad". Bueno, ahora veré después cómo lo modifico esa lealtad. Nos vamos a trabajar, Sí, ¿sí? yo también creo que como que descubrí también algo, o vi algo que antes Ajá. está como dentro de lo mismo y relacionado, pero no lo había visto todavía. Ujú. Bueno, Sí, a mí me pasó lo mismo. Mm, bueno. Si quieren lo pueden compartir de que se han dado cuenta. sí. Sí, en mi Bueno, caso, bueno, ah, sí, sí, Karina, no, Karina, te dejo. sí, sí, no, cortito. En mi caso, no sé, vos, Gris, sabes, con todas las sesiones que hice con vos, como que me lleva al tema de los hombres infieles, de los matrimonios infelices, y como que eso me llevó ahora a ver, esto que decía que no había visto antes, que eso llevaba un poco también a una madre que termina sola criando sus hijos, una madre eh, abandonada, la madre abnegada, la madre luchadora, la madre fuerte, que es la que ya sea, por ejemplo, pensando por parte de mi abuela paterna, que mi abuelo murió con ella, con los 5 hijos chiquitos, jovencitos, y los tuvo que criar solo, y mi papá siempre hablaba de esto, de esa mujer que se sacrificó. Y de parte de la línea materna, de mi abuela materna, este, este hombre de campo, con hijos por todos lados, mi abuela que tenía que trabajar, y a mi mamá y a sus hermanas que los criaba, no sé, la abuela. Y después viene, sí, que se replica en mí y en mis hermanas al menos, lo de esto de los matrimonios infelices y madres que criamos como prácticamente solas a nuestros hijos. No el caso de mi papá en este caso, sí de la infidelidad, pero no de un padre abandonador, digamos. Ahí sí, solo eso no se vio, pero esto sí como que lo vi ahora. ¿Vos podés identificar cuál es la creencia que está ahí como en la cabeza? Inconsciente, ¿no? Una creencia pues, mía, por parte mía. Yo hace rato cuando hablaba de las lealtades, pensaba, Habla- digo, bueno, sí. ¿eh? Hablando de esto, que puntualmente de Sí, las realidades y de las mujeres que crían solo los hijos. y bueno, quizás esa creencia, eso, porque yo me acuerdo, mira, me llevas cuando iba a tener mi primer hijo y mi mamá venía a quedarse, mi familia vive en Santiago, entonces ella se vino a instalar conmigo, y de ella venía, yo no trabajaba en ese momento y entonces era, mientras vos te puedas levantar de noche, atender a tu hijo, hacelo porque él tiene que ir a trabajar. Pero esta cuestión de el hombre proveedor y la madre, ¿No? eh, y, y sí, eso fue en mí muy arraigado y que te lleva después al hecho de durante mucho tiempo el pensar que como yo no tenía un trabajo formal, como dice yo, un recibo de sueldo, un sueldo, viste, era como que tenés menos derecho, o hacer todo en la casa, una cosa así, sí. O sea, la mujer sacrificada que cría solo a los hijos. Exacto, sí, 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 sí. Y entonces vos te identificás con eso. Y viste lo que te digo, es como ver, que sí se repitió en mi historia. Yo tengo una hermana soltera con sus 2 hijas. ¿Te repite en vos? Sí, sí, porque siento que siempre con mis hijos como que tuve que hacer, hacía todo, era la que llevaba, traía, los impulsaba la tarea, toda la historia, y una vez divorciada, nada, olvídate, todo, todo en cuanto
al estar, a la educación y todo, porque digamos Por que eso parte te del papá solo había una provencia económica nada más. ¿cuál sería entonces tu creencia? Ujú. Y sí, bueno, de la mujer sacrificada o incluso capaz que, que anteponiendo eso, viste que decías antes, de cumplir un rol, Ujú. mm, que uno, bueno, uno interpreta y cumple varios roles, pero es como que, viste, antepone quizás solo el rol de madre ante el de Ujú, otros ujú. roles. Eso. O sea, la mujer sacrificada que solo tiene que ser madre. Ujú. O sea, ¿vos te sentís así? Pasa que yo tampoco no lo siento como una carga o como algo que me fue como que por decirte no lo disfruté o lo padecí, Sí. no lo viví mal, digamos. Ujú. Hay veces sí que viste que por ahí hay situaciones que a veces cuando te supere, vos decís, que hubieras necesitado un sostén o la parte del complemento de la educación del otro lado, pero bueno, en mi caso particular es más, siento que hice bastante bien las cosas estando solita. Sí. Bueno, vos conocés un poco mi historia y nada, Ujú. no, no, no lo viví como una carga, la verdad. Bien. Entonces, para vos no fue algo que te bloquea o te impide algo. No, y siempre, y hace poco, no sé por qué me acordaba, y, por ahí cuando veo series o ves series o películas que pasa que la mujer que está en una carga, tener un hijo, y que el suplicio, que no sé qué, yo digo, ay, Dios, no sé, será que me acuerdo que de chica decía, porque eso me lo acuerdo muy grabado, que yo tenía como dos sueños en la vida y que uno era formar una familia, o sea, ser mamá, formar una familia, y el otro era ser médica. Ujú. Y lo estás. Bueno, mira, no sé, me lleva a pensar, en un momento de mi vida, yo, no es que lo sienta, ya, en ese momento pensé o lo que actué fue renunciar a uno en pos del otro, más o menos. Ujú. Y no sé, renunciaste a. Yo dejé medicina en la mitad, porque ya era mamá, ya tenía los dos chicos, era como que sentía bueno, que ya se me iba a hacer muy pesado, que era muy sacrificado y que en realidad el pensamiento en ese momento era como que me faltaba mucho para aportar económicamente al hogar, al proyecto de la familia. Y eso. Bueno, fíjate que de alguna manera has dicho, he sacrificado algo. Claro, sí, O sí, sea, sí, por eso digo, sí. mujeres sacrificadas, o sea, se sacrifican para o por, Sí, ¿sí? Entonces está sí, en. que uno trata, esto que vos decías a veces de las palabras, de cuidar, siempre traté de cuidar mucho, Mm. eh, y que en algún momento mis hijos como que dijeron, por culpa nuestra, ¿viste? Yo les dije, no, nunca, le digo, no, es la decisión que tomé en ese momento, y es como esto del chico, no sé si estuvo bien o mal. Fue esa decisión que tomé, bueno, mi vida tomó otro rumbo, otro camino y listo. No, no, no es culpa de ustedes para nada. Por supuesto, que no tiene que ver con el amor, Mm, sino tiene que ver con otras cosas de la vida. Por sí. ejemplo, yo escucho a veces que dicen, ya estoy cansada, ya no veo la hora que se vaya de este mundo. Es muy difícil para esa persona decir eso, pero es lo que siente. Y no por eso no lo ama. Al contrario, lo ama demasiado y lo ve sufriendo, por eso no ve la hora que se vaya. Entonces, no pasa por otro lado, ¿no? Sino pasa por el amor. O sea, cuando yo puedo mirar esto, por eso lo de tus hijos, pues quizás te dicen, bueno, no, ¿cómo es que te decían los chicos? Como que por culpa de ellos,
no pude ser médico, no seguí la carrera. Y sí, bueno, quizás, no sé si culpa, pero Claro. por la elección que hice, ¿no? Sí, Por la sí, decisión sí, que tomé. eso les digo, sí. Claro, por la decisión que tomaste. Bueno, Cari, gracias. Gracias. Bueno, sí, Bueno, yo quería compartir esto, bueno, escribí poquito, ¿no? Pero eh, empecé un poco como la historia que conozco de la familia, de la parte paterna, un poco por la historia que me contaron, ¿no? Que mis abuelos, de parte de padre, mi abuela y mi abuelo paterno, ellos tenían un campo bastante grande y tenían carnicería. Y llegó un momento, por lo que me contaron, hablo, ¿no? Que tuvieron que vender todo, no sé el motivo, pero bueno, tuvieron que vender y después comprar una casa en Concordia, en Entre Ríos, y cómo que les cambió la vida. Escribiendo esa historia después escribo sobre mi papá, que mi papá fue un hombre que trabajó toda su vida. Siempre lo vi salir a trabajar a mi papá, eh, pero nunca le alcanzó el dinero. mm, Y cuando yo estaba acá, que escribí así tal cual, ¿no? Que mi papá era un hombre que siempre trabajó, pero nunca le alcanzó el dinero, ahí es como que me resonó tanto y yo pensé que bueno, vos sabés bien también, Gisela, que bueno, siempre el tema mío es la plata. Y yo no sé si estoy teniendo esta lealtad con mi padre, porque a mí la plata nunca me alcanza, tampoco, ¿no? De hecho, las veces, bueno, cuando trabajaba bajo relación de dependencia, que tenía mi sueldo, este, bueno, tampoco, o sea, era lo justo. Hoy trabajo de manera independiente y tampoco, por ahí a veces hasta ni lo genero. ujú, que lo generas. Eh, no lo genero y sabiendo, Alcance. no te escucho, a veces se corta. Gastos para que no te alcance. Claro, Ujú. me pasa eso, ¿no? ¿Cómo sería Entonces, la frase que decía tu papá? ¿Vos lo escuchabas? eh, sí, bueno, no, que la plata no alcanzaba, Ujú. o sea, que nunca llegué. O sea, de hecho, yo me acuerdo cuando yo era chica que a veces, bueno, en esa época como que se usaba, pero eso de ir a pedirle fiado del almacén, de la carnicería y después tener que pagarlo, ¿no? Porque no llegaba con el sueldo en el momento. Este, Y y para vos hoy haces eso. me ha pasado, sí. Ujú. Porque me decías generar gastos, eh, o sea, es eso, ¿no? O sea, ir a pedir fiado es generar un gasto Generar gastos, sí. De hecho, sí me pasa de que genero gastos gasto que no y tengo, digamos, de plata que no tengo. plata que no tengo. Ujú. Sí, sí, me pasa. Y es algo que no lo puedo manejar, Ujú. Bien. no lo, no lo puedo manejar. Por eso te digo, también por ahí teniendo el medio no genero, ¿Qué es lo que qué es lo que te es como que tengo que seguir endeudada, ¿viste? no te El dinero no me tiene que sobrar, que no te alcance, tiene que ser, no que que no te, no me alcance, no sé cómo, pero que no me alcance. claro. Eh, y me resonó esto, y yo digo, porque te digo, yo eh, siempre lo vi, Te hago que una, salía, te hago una pregunta. mm, ¿Qué pensás vos cuando vas a gastar esa plata que no tenés? eh, que ya lo voy a pagar, Ujú. que ya, bueno, que en algún momento que el dinero veré cómo lo
lo genero, de dónde viene, o no pago esto y pago aquello, Ujú. este, pero como que pagarlo voy a pagar, no sé cómo, porque eso también es de mi papá. Mi papá era un tipo que de alguna manera lo pagaba. Ujú. Deudas, nos pasó que el día que, bueno, se fue de este plano, inclusive lo hablábamos con mi sobrina, sabemos que no dejó deuda, ¿viste? Pero que nunca le alcanzó. Ujú. Entonces, yo esa creencia la tengo. Eso te puedo decir, yo lo voy a pagar. No sé cómo, pero lo voy a pagar. Fíjate ahora que sos bien consciente de esto que lo estás diciendo, estás poniendo en palabras escritas y habladas. Sí. Fíjate cómo te sentís, qué sentís vos, cuál es la emoción que viene cuando decís esto. Que es como que me aprieta acá, me ahoga, es como una cosa de decir, "Ta, lo voy a pagar, pero ¿a costa de qué?" Es Claro. como que ¿A costa de pesa. qué? ¿A costa de qué? Y ahí lo llevas a tu padre, ¿no? ¿A Mm, costa de qué? ¿Cómo se llama eso? de esa lealtad que tengo hacia él. Claro, pero No sé, ¿cómo lo, ¿cómo? qué hacía él para pagar? Cómo lo llamarías? Mm, no sé, por ahí se sacrificaba en algunas cosas Mm. para pagar otras. Sacrificio. Sí, Sacrificio. sí. Eso. Entonces empiezan a cambiar las palabras y las frases. Mm, Tarea para la casa. mm, En vez de poner en el papel no me alcanza, pongan al revés, me alcanza y me sobra. mm, En vez de poner me costaba sacrificio obtener tal cosa, llega con fluidez a mí, por ejemplo, o la palabra que les salga, pero empiecen a cambiar las frases. Ya la creencia, o sea, está, ¿sí? Entonces empiezo a cambiar desde la palabra, voy de afuera para adentro, ¿sí? De afuera para adentro, hasta que mm. llega un momento que me lo creo, que realmente llega con fluidez o que llega fácilmente. No sé, la palabra que les surja a ustedes, yo les estoy tirando algunas. Entonces empiecen a cambiar la frase y pónganla donde la vean. Si quieren, la pueden poner donde está la plata. Entonces las veces que van a sacar la plata, la leen. O qué sé yo, o si toman todos los días un remedio, donde está el remedio y la leen. Porque la cabeza guarda información, guarda. Entonces esa información es como desbloquear lo otro y que entre información nueva, ¿sí? A mi cabeza. Para eso hacemos esto del coaching de programación. Es una nueva programación, ¿sí? Neurolingüística. Bien. Silvia, ¿quieres hablar, decir algo? Gracias. No, Sí, no. eh, Silvia, sí. Digo, para cerrar, ¿hasta ahí? No, sí, no, sí. yo es como que pude comprender un poco más este tema que, bueno, siempre me está dando vuelta, ¿no? ¿De dónde viene, digamos? Bien, entonces hay Eh, que trabajar ahora, sí. Mm, empezar a trabajar eso. mm, Bueno, gracias. Silvia gracias. Herrera. Sí, Griselda. Bueno, sabes que, por ejemplo, eh, está todo con la primera y la segunda pregunta, que es de la historia personal Ujú, y la historia con mi familia. Por ejemplo, mira, sabes que de parte de mis abuelos paternos, de mi papá, mis dos abuelos murieron de cáncer y yo de niña, sabes de que estuve presente, ujú, la cuidaba mi abuela en el sanatorio y también la pude ver cuando ella partió.
Estuve muy cerca de la muerte, como que me hicieron responsable desde muy niña. Tenía 13 años tal vez. Y la muerte me pegó duro porque perdí mi hija. Primero un sobrino de 15 años, después mi hija de 19. Y bueno, últimamente, hace unos meses atrás, mi papá, pero como que, ¿sabes que no le tengo miedo a la muerte? Ujú. Eh, Mis papás separados, mis abuelos paternos separados, viviendo en la misma casa, pero en diferente habitación. Mi papá lo mismo, yo también separada, mi hermana viuda. Y creo que lo mío va por la responsabilidad, que siempre quiero ser responsable de todo, estar para todos, cumplir con todo y a veces los tiempos no dan, no me dan los tiempos. Bien. Eso estoy analizando al escuchar las chicas que hablan. Es como que sería el desvaloramiento mío, Ujú. Sí, podría ser eso. ya. Es como ¿Cómo? está más afuera que adentro la Silvia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estás vos? Porque vos decís, estoy para todos. Sí, ¿De dónde estás vos? exacto. Ujú. Y ahí es cuando vos sentís que tenés desvalorización, ¿sí? Porque al no yo no sentirme que estoy presente, no me encuentro, tampoco me valoro, no hay un valor porque no me encuentro, no estoy. Entonces, eh, Tiene vos, que ver lo mismo con ser fuerte ¿cómo? o con la cosa que te pasó te hizo ser fuerte. Eh, mira, este, Es como decir, siempre podés, siempre sí, nombre, siempre podés. tómate tu tiempo y léelo tranquila. El caballero, creo que es el nombre exacto. El El caballero caballero de la de la armadura. armadura oxidada. Mm, Bien, bien, No lo leí, pero me sonaba el nombre. Sí, sí, así es. es muy lindo. Sí. bien, Y vas a encontrar una respuesta ahí de lo que vos estás hablando. sí, ¿Mm? Y bien. cuando yo no me encuentro, o sea, vos estás, pero hay que ver cómo estás ahí. Cuando vos leas el libro, te vas a dar cuenta. Pero pudiste ver algo que te bloquea. ¿Vos crees que eso te bloquea? A veces sí, el ser fuerte, el estar, el que no me caiga una lágrima, el que no me enoje algo, el ser responsable para todo tipo de cosas, porque es como que soy jefa de mi casa, sola. Ujú. Mi hija y su novio, mi niño de 11 años, que se va, que no se va de viaje, que le tienen que hacer una operación así de solo está, ¿Y tu pareja? eh, el padre del niño. eh, Su contestación es que él no quería ser padre a los 50 y estar con mi mamá vive conmigo, ser trabajadora independiente, tengo mi negocio en la casa, soy para todo. Ujú. Pero vos sí querías ser madre, ¿no? Yo sí, no Ah, me interesaba si era con papá o sin papá presente. ah, ahora entiendo. Bueno, bueno, también es una decisión. Exacto. Es una decisión saber que vos vas a estar sola Ujú, para todo, sí. porque sabes que él no está disponible. O sea, ha estado disponible Ujú. para este momento, pero no para ser padre. Entonces, Y no, pero lo ve todos los días. ah, o sea que Lo, él lo ve toma, todos los días toma de los su vida. derechos, pero no cumple la responsabilidad. Exactamente. Ajá. Bueno, ahí estás en vos.
y el niño también, por ende. Entonces hay que buscar un equilibrio ahí, en esa relación, porque está tomando, pero no está dando, ¿me entendés? Él toma, pero no da. Bueno, hay que ver también si vos le estás dando el lugar. Pensar. ¿Me escuchás, Silvia? ¿Se congeló? Cortó. ¿En qué parte se cortó, Silvia? Sí, no sé qué me dijiste la última, lo último. Ujú. Que está en desequilibrio, te dije, la relación, tanto de vos como con su hijo. Y te dije que hay que ver si le das lugar vos a que él aporte o vos querés ser la fuerte. No, él vive en su casa, yo vivo en la mía, nunca vivimos juntos en realidad, pero él a mí no me dice nada, le dice a su hijo, a mi hijo, a nuestro hijo se lo dice y mi hijo me lo cuenta. Bueno, pero la relación tiene que tener entre ustedes, la Es relación. como que si yo hablo con él, a mí no me lo puede decir, pero le dice a su hijo y mi hijo me lo transmite. Ujú. Me da ganas de ir y decirle muchas cosas, pero después él se toma con el niño. Y él no Sí, tiene que estar en el medio de los problemas, claro, ¿sí? O sea, él no tiene por qué ser el mensajero de esa situación. exacto, Entonces, sí, o vos como mamá, si vos ves que de la otra parte no, busca vos la manera. O la manera de decirle a ese niño que él no tiene por qué traer nada, ningún mensaje que no le corresponde, que le diga a su papá cuando le quiera decir algo, yo no tengo por qué llevar ningún mensaje. Que le sí, diga, papá, yo no tengo por qué llevar ningún mensaje. Decirle vos, que se claro, sí, salga de ese lugar, porque si no es muy difícil, en ningún lugar difícil. Gracias. Bueno, yo acá otro ejercicio había puesto para que ustedes vayan haciendo el árbol emocional, ¿sí? ¿Cómo es el árbol emocional? Es el árbol como yo lo siento, ¿sí? Sin pensarlo tanto. Entonces ahí se van a dar cuenta de un montón de cosas. Si pueden hacerlo, si no lo hacen después, porque ¿Cómo sería el árbol emocional? ¿A qué apunta directamente? a eso, a A mis emociones. cómo yo lo siento al árbol Al árbol de la familia. Está bien, familiar, cómo yo lo siento está hacer, bien, ¿sí? No, está o sea, bien, lo que tienen en la mente, cómo yo lo siento, porque ahí está va a bien. estar la información, cuando ustedes lo dibujen como ustedes lo sienten, ¿sí? Sin tanta cosa, sin tanta información en la cabeza. Y después, esto me gustaría que lo hagamos la otra, lo podemos dejar para el otro, mañana, para Para mañana, mañana. así puedo terminar con el primer día y este ejercicio lo hacemos mañana, ¿sí? Para mañana tenemos mucho ejercicio, así que vamos bien, también. Lo dejamos ese para mañana, porque quiero terminar Está esto, bien. cerrar con esto, que son los impactos de bloqueos, ¿sí? ¿A dónde sí, impactan los bloqueos? Impactan acá, en la pareja, ¿sí? Vos, Silvia, que hablabas de tu pareja, en el sí, trabajo, impacta en la salud, sí, en el dinero, Silvia, sí, y el cuerpo es el hermoso mensajero de esto. exactamente. Ujú. Entonces acá yo les puse una pregunta.
como una autoobservación de este momento. Pregúntense ustedes, ¿a quién podría estar copiando yo? Bueno, vos, Silvia, lo sacaste de una. Sí. ¿A quién podría estar copiando yo? Ok. Y a veces no asociemos con que concuerde o nada, sino pónganle la primera persona que se les viene Mm. y lo escriben. Bien, Y bueno, y por último, cuando terminen de escribir, voy a esperar. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros? ¿Sí? Hoy, esas creencias que heredamos. Así es, así se aplica el coaching, como yo les venía diciendo, ¿no? Esto de la programación neurolingüística, vamos a desprogramar esto que traemos, estas creencias heredadas que traemos. Esta escucha interna que tenemos, ¿sí? Esa escucha interna que la podemos y le damos poder con la palabra, ¿sí? Por ejemplo, vos, Silvia, que decías, no me alcanza la plata, ¿cómo es? Sí, Así, que no me alcanza, o sea, claro, tengo hasta más de lo que gano. claro. Pero ¿cómo es la frase? Eh, Nunca me alcanza el dinero. Nunca me alcanza el dinero. Ahí está la frase. Sí, Vos fíjate el poder que tiene esa frase. sí, cuando lo dije me sonó fuerte, ¡Wow! ¡Qué loco! sí, ¿Cómo me es? sonó como eso de nunca me alcanza el dinero, como que hay que cambiarlo urgente, Nunca, claro, nunca. sacar nunca. Entonces Mm, pones, me alcanza el dinero, ¿sí? mm, Entonces cuando yo digo, me alcanza el dinero, ¿cómo te suena? sí, sí tiene otro peso, Ujú. me alcanza el dinero. Decilo fuerte. Sí. Bueno, me alcanza el dinero, sí, Ahí lo de suena distinto, punta. sí, Alcanza el dinero. me alcanza el dinero. Con firmeza, un poco, alcanza ¿no? el dinero. Así, así, decirlo así para que le pongas el poder. Eh, Porque no te convences, lo decís claro, no, Sí, con convicción. Lo decís, claro. Bueno, por ahí me tengo que empezar a ¿no? repetir Así que- más seguido y Bueno, no importa. si no si no lo creo, no va a funcionar. Pero para Porque que, se cree pelada por lo menos. bueno, pero para que vos lo creas, lo tenés que decir. Mándale la Mm, información a tu cabeza. Manda la información de mm, acá que te escuche, ¿sí? mm, Para reprogramar esa idea, esa creencia. mm, Desde ese lugar trabajamos con el coaching, sí, desprogramando eso, esas creencias, esas ideas que tengo, ¿sí? Entonces, a partir de hoy, ustedes llévense esto para la vida y empiecen a escucharse. Escuche esa escucha interna que yo tengo. ¿Qué digo? ¿Por qué dije esto? ¿No? ¿Cómo puedo cambiar esta frase para no decir que nunca me alcanza el dinero? acá sería, o sea, el dinero me alcanza. Sí, me alcanza el Ahí dinero, está, o el dinero me alcanza. claro. Como a Sí, vos te suene, no es como yo. sí, me suena así. Bueno, Claro, sí, por eso me. bueno, empezá a Mm, decírtelo mucho, mucho, sí, mucho, frases, porque la mente también, ¿no? Entra por los ojos también. Por la eh, escucha. Lo que nosotros hacemos
es no poner en práctica los sentidos. Y tenemos mucho. Y a veces Mm, ponemos en práctica en cosas que no nos sirven. Entonces pongamos en cosas que sí sí, nos. Bien, sí. bueno, hemos llegado hasta acá y dejamos este ejercicio para mañana, ¿sí? Bueno, el del árbol de las emociones, Sí, mi árbol familiar emocional y completa la el línea. árbol de Hemos emociones. llegado hasta acá. Ha sido un gusto y un placer hermoso. Me encanta hacer esto, yo amo hacer esto y más con gente que conozco y que quiero. Así que bueno, gracias por el conocimiento, ¿sí? De mi labor. Gracias por estar, por elegirme. Y reconozco también el esfuerzo que hicieron ustedes en su tiempo, con su dinero, en el estar y en el introducirse, ¿no? Hacia adentro para poder trabajar. No es fácil, siempre lo digo, no es fácil, no es, es una tarea que no lo hace cualquiera. Estar disponible así, me alegra un montón porque ¿qué es lo que quiero yo? Es que cada una encuentre su camino, que cada una viva lo mejor posible en bienestar, que cada uno Mm, encuentre lo que le gusta hacer, vivir plenamente lo mejor posible. Así que bueno, en una palabra, ¿cómo se va? Porque son poquitas, así que puedo hacer eso. Agradecida, con Bueno, gratitud. sí, yo también, agradecida y tomando conciencia. no mando corto. Ujú. Sí. Sí, yo también. Bien. Bueno, yo también me voy agradecida y contenta, feliz de haber podido estar acá. Así que bueno, nos veremos mañana. Nos Eh, vemos mañana. Mariel nunca llegó. Tres chicas, no sé qué pasó. Así que espero que mañana seamos más y no, y si no somos más, seremos nosotras y está muy bien así también. Así que bueno, gracias. Sí, Gracias, Gris. gracias. Hasta Mañana nos mañana. Chao. Hasta chao, mañana. mañana. Chao.